ese es el que hay que respetar. Entonces sí es lamentable que tengan problemas en ese momento, en el de iniciar un proceso de vacunación que nos trae esperanza al mismo tiempo, pero esperamos que no pase lo que pasó con las pruebas, ¿no? Compraron pruebas, compraron fundas para cadáveres y en todo negocio. Paren, por favor, paren. Esto no es un tema, esto es el Estado, somos todos los ecuatorianos. Creo que hay que reflexionar sobre eso, creo que hay que estar alas. Culminó con una... y para esto hemos invitado al señor doctor Juan Pablo Albán, abogado de Silvana Pastor, que fue declarada el día de ayer, su inocencia fue declarada por esta sentencia dividida, y también al señor doctor Luis Calero, experto petrolero en el caso. Vamos a ver qué puede pasar. Si uno recuerda, me parece que podríamos iniciar escuchando, Milton, al saludar al doctor Albán y al doctor Calero, las palabras de Fernando Villavicencio, una de las personas que ha hecho el seguimiento de este caso. Singue es una síntesis de la putrefacción de la política petrolera, porque revela con nitidez cómo utilizaron el Estado, me refiero a Wilson Pastor Morris, utilizaron el poder para convertir a un pequeño campo marginal llamada Cuyabeno-Sanzaguari, que tenía reservas y que tiene reservas con Cuyabeno-Sanzaguari superiores a los 160 millones de barriles, y que solo Singue tiene aproximadamente 20 millones de barriles de reserva. Estos informes fueron contratados por Petroecuador en el año 2009, fueron ocultados por Wilson Pastor. Este es un delito gravísimo, ocultar información pública para beneficiar a la compañía de la que luego aparecerá su hija como gerente. Y yo les pregunto, y aquí estamos, ¿a qué compañías le adjudicaron el campo? A Digoil, asociada con la compañía Gente Oil, una compañía de papel, una compañía pirata, creada por otro pirata llamado David Martin, que representó a la compañía Ivanhoe, y se asocia con otra compañía corrupta como Digoil, y se llevan el bloque Singue, que era campo, y lo convierten en bloque. Esto era la explicación de en qué consistía la investigación y cómo veía Fernando el caso Singue y las razones. Señor doctor Juan Pablo Albán, bienvenido, buenos días. Usted que ha estado, que es abogado defensor en uno de estos casos, uno de los implicados, la señora Pastor, Silvana Pastor, una evaluación de lo que ha sido el proceso, más allá de los conflictos de opinión pública, pero ya en el tema estricto de la aplicación de la justicia. Obviamente usted ha estado actuando, pero se puede hacer una evaluación. La sentencia dice que se declara la validez del proceso y el delito especulado. Bienvenido, doctor Albán, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, doctor Calero. Buenos días también a la audiencia. Claro, se puede hacer una evaluación de lo que ha sido el proceso. Obviamente nosotros, con el pronunciamiento del día de ayer, en que los tres jueces, porque más allá de que la decisión fue dividida, en el caso de Silvana, los tres jueces llegan a la conclusión de que ella no tiene ningún tipo de responsabilidad en ningún delito. Decía, nosotros estamos contentos porque esta decisión de los tres jueces se ha producido por la situación de Silvana. Eso no impide, obviamente, el expresar nuestra preocupación por el hecho de que la Corte Nacional de Justicia haya declarado la existencia de un delito inexistente en un contexto en que el propio Estado comparece a la audiencia, representado por funcionarios públicos, y dice, yo no me perjudiqué. Y eso, de hecho, es requerido. Esto fue tal vez el momento más curioso del anuncio de la decisión el día de ayer. Fue recogido por el voto de mayoría que hicieron los señores doctores La Hiedra y de la Cadena. Ellos dicen en algún momento durante el anuncio que se tome en cuenta que el Estado ecuatoriano, a través de las declaraciones de funcionarios públicos, ha reconocido que no sufrió un perjuicio, sino que recibió beneficios.
No obstante, la Corte luego pasa a decir que sí existe un perjuicio. Frente a la afirmación del Estado de no me perjudiqué, la Corte dice sí se perjudicó, declara la existencia del delito de peculado, que exige obviamente que haya un perjuicio para el Estado ecuatoriano, y luego entra en un dilema de determinar cuál es el perjuicio que se ha ocasionado al Estado. Y se produce una confusión, y en el anuncio mismo era muy confuso lo que se decía, porque recordarán ustedes que el informe elaborado por la Contraloría determinaba un perjuicio de aproximadamente 5 millones. La Fiscalía dispuso un peritaje financiero elaborado por una contable que no era financiera, que determinó un perjuicio de aproximadamente 28 millones de dólares. El Ministerio de Recursos No Renovables decía, yo he recibido ya más de 300 millones de dólares y no hay perjuicio. Y entonces los jueces, en medio de esa confusión, se van básicamente por la cifra más barata, dicen, y el perjuicio es 5 millones. Tenemos el acceso privilegiado a lo que se va diciendo, pero la ciudadanía no. También es importante mencionar que lo que la Corte hizo fue incluir información en documentación presentada por las partes, tanto la Fiscalía como los procesados, que no está ahí, y hacerle decir a los testigos cosas que los testigos no dijeron. Entonces, el resultado ha determinado la existencia de un peculado que el propio Estado dice que no existe. Porque en su momento, hace unos meses, sobre las sentencias que en las instancias siguientes, porque seguramente la Fiscalía va a apelar de la decisión, porque 8 de los acusados han quedado fuera. En las instancias siguientes, yo creo hay una alta probabilidad de que esa argumentación pobre, esa argumentación fundada en evidencia que no existe, esa afirmación de la existencia de un perjuicio, reconociendo que el Estado dice que no se ha perjudicado, no se sostenga. Pero desde luego, yo no puedo ser ni adivino ni agorero. Entonces, tengo que esperar a ver cómo transcurren las siguientes. Pero claro, y antes de ir para esa parte de cómo transcurre, de qué usted mismo puede hacer como abogado, quiero saludar al señor doctor Luis Calero. Él como experto petrolero y sigue la política petrolera del país. Ha seguido este caso, obviamente. Conversaron los dos también hace un tiempo acá. Doctor Calero, bienvenido, buenos días. Este es un resultado en el que, como nos recuerda el doctor Albán, ha habido varios pronunciamientos, varias cifras de cuánto se afectó. Era un pozo marginal que lo convirtieron en otra cosa, de las investigaciones periodísticas. Bueno, pero se dice, la validez del proceso ha sido ratificada, el delito especulado establecido en el artículo 257 del COIP, la conducta del verbo es rector, abuso en beneficio propio o de terceros. Doctor Calero, desde su punto de vista, esta sentencia, que como dice el señor doctor Albán, si bien es dividida, hay una sentencia de 2 y que podrá analizarse. Este caso ha traído mucha discusión pública, de opinión, más que... Y los jueces también han tenido esto, ¿no? Claro, uno de los abogados, como el doctor Albán nos dice, doctor Calero, que aquí no hay argumentos, pero los jueces se ratifican en lo que ha sido el proceso. Bienvenido, doctor Calero, su evaluación. Bien, gracias por la invitación, Francisco. Un saludo al doctor Albán y obviamente a todos los oyentes de Radio Democracia. Mire, yo creo que este era un proceso, y lo había señalado en varias oportunidades en algunos medios, que tenía un sustento bastante deleznable. En su momento, no este rato, que hay una sentencia, en su momento cuestioné los fundamentos, las conclusiones de la Contraloría General del Estado. Cuestioné, obviamente, que la Fiscalía tomaba como base esas conclusiones de la Contraloría. Porque evidentemente la Contraloría llegó a una conclusión que no tiene sustento técnico al establecer que se habían considerado únicamente el 90% de las reservas para los cálculos
económicos correspondientes. Y obvio que debía ser así, porque se trata de un contrato que tiene un plazo definido, por un lado, ¿es cierto? Y por otro lado, las características, las condiciones geofísicas, las condiciones físicas del yacimiento determinan que nunca tenga que poder explotarse en su totalidad todas las reservas de petróleo. Entonces, siempre había la posibilidad esta de que inclusive los jueces pudieran archivar definitivamente y declarar el estado de inocencia de todos los procesados. Había esa posibilidad mixta. Y la otra, les soy honesto, a mí lo que me interesaba y me sigue interesando es un problema de fondo. Y el problema de fondo es el que precisamente no ha sido resuelto en este caso. Y es la utilización dolosa de información, con el ánimo concertado de favorecer a un tercero. Eso es lo que no se ha investigado y obviamente ese no fue, en el fondo, el sustento de este proceso, la fundamentación de este proceso. Porque se han dicho muchas cosas, y de pronto todo el resto, con excepción de los involucrados y sus abogados, todo el resto somos ignorantes en materia petrolera. Obviamente que en mi caso ignoro muchísimo y siempre esto de que me digan experto, yo no soy experto petrolero, yo hago análisis generalmente de políticas públicas, de decisiones jurídicas relacionadas con la industria petrolera. Pero bien, entonces se han dicho muchas cosas, muchísimas cosas. Mire usted, esto de que no haya existido perjuicio al Estado, hay formas de verlo. Yeah. Las estadísticas, se ha dicho, son una de las formas para decir grandes verdades, pero también para decir grandes mentiras. Si yo recibo 80, para poner un número, en vez de recibir 100, obviamente que estoy siendo perjudicado en 20. Claro que recibo 80, estás recibiendo 80, ¿de qué te quejas? Claro. Pero claro, el asunto no es... Pero ya. Si debías recibir 100, hay un perjuicio de 20, ¿sí? Pero eso sobre otra hipótesis. ¿Por qué esta de que solo se calculó el 90%, se tomó en consideración el 90% de las reservas? Para mi criterio no es un fundamento sólido y que debió haber sido considerado. Por eso yo decía que la posibilidad de que se archivara este caso y se iniciara una investigación sobre lo que realmente corresponde. El periodista Cristian Zurita nos recordaba ayer en las redes sociales, dice que un estudio que elaboró el experto petrolero Luis Arauz, padre del candidato Andrés Arauz, estableció un perjuicio de 67 millones y en un ocultamiento de información de las verdaderas reservas. Y claro, ahí le ponen, el candidato debería honrar a su padre o definir. Estuvo mezclado, doctor Albán, la parte política, esta parte que nos tiene a todos con indignación, todos los días nos sentimos estafados. ¿Siente usted como abogado defensor de que incluso de... Yo creo que definitivamente la postura de varios líderes de la opinión pública ha tenido un peso. Yo creo también que en el trasfondo de la toma de la decisión hay una serie de presiones de naturaleza política, y no me refiero al Poder Ejecutivo Nacional, pero ha habido presiones de naturaleza política, porque de hecho hay instituciones del Estado cuya imagen se ponía en entredicho en el contexto de declarar, como decía el doctor Calero, el archivo de la totalidad del proceso, que bien pudo haber ocurrido. Y me refiero ahí sí específicamente a la Contraloría General del Estado. Entonces yo sí creo que el clima político que vivimos en este tiempo preelectoral, primero. Segundo, el nivel de presión que desde ciertos líderes de opinión pública se puso. Tercero, el nivel de presión que se puso desde ciertos operadores políticos que ocupan funciones públicas pudo haber tenido una influencia en el resultado. Por eso mismo los jueces, al no hallar elementos suficientes, porque
estamos de acuerdo con el doctor Calero en que la Contraloría llegó a una conclusión sin sustento técnico y que, por tanto, era muy débil la base para formular la imputación como lo hizo la Fiscalía. Decía, evidentemente la combinación de todos estos factores terminó por comprometer el criterio de los jueces que tuvieron problemas para explicar por qué arribaron a la conclusión que arribaron. Es muy curioso que en el voto salvado, que es el del doctor Iván León, se hace notorio la falta de objetividad. Varias veces el doctor León dijo, hay que analizar objetivamente, hay que ser objetivo en la evaluación de la prueba. Lo dijo por lo menos 4 veces a lo largo del anuncio de su voto salvado. ¿Aludiendo a qué? A que la prueba aportada en el marco del juicio no permitía establecer la existencia del delito. Obviamente en el imaginario colectivo de los ecuatorianos, frente a la imposibilidad de acceder a lo que ocurre dentro de la audiencia de juicio, porque nuestra justicia sigue siendo opaca, y yo realmente creo que eso es malo. Las audiencias en juicios de esta naturaleza, en que hay intereses importantes de la sociedad en juego, deberían transmitirse en público, transmitirse a través de los canales de comunicación del Consejo de la Judicatura, pero la sociedad no lo sabe. Y entonces los mitos que se van sembrando en el imaginario colectivo prosperan. Esos mitos se van sembrando muchas veces por intereses personales, de visibilizarse políticamente de otra manera. Entonces, yo creo que es muy legítimo que todos aspiremos a una función, pero no podemos aspirar a una función parándonos en las cabezas de otros, claro, y lanzando acusaciones, doctor, y luego diciendo, justicia nos ha dado la razón, cuando todos vemos que la justicia, en este caso, es una justicia médica. Porque cierto es que 8 de los acusados han quedado fuera, claro, pero también es cierto que se determinó la existencia de un perjuicio que el Estado ecuatoriano dice que no ha sufrido. No es que no ha sufrido, sino que no han cuantificado. ¿No será esa la diferencia? Que no lo ha sufrido, eso es lo que dijo el Estado. Y ahí hay 2 cosas, doctor Albán, que vale la pena comentar. El señor doctor Calero dice, a lo mejor el peculado no era lo que había que buscar, pero también nos dice, oigan, lo que había que investigar es la utilización de información privilegiada. Entonces, si bien usted, que es el abogado defensor de una parte, usted puede decirnos, miren, el Estado no ha cuantificado, y para otros nos puede llevar a pensar la información. El Estado afirmó en audiencia que no se perjudicó, que es distinto. En cambio, yo pienso que lo que no han dado una cifra, no se han puesto de acuerdo, y claro, eso genera la duda. Y no, Francisco, usted no encuentra entonces ninguna duda sobre la existencia de algún delito, ni siquiera de este que ya 2 jueces, Francisco, de la Corte. Lo que yo encuentro es intrascendente. Ya. Lo que yo encuentro es intrascendente. No, pero es que nos ayuda a entender. La justicia, ¿sí? Es que nos ayuda a entender. Pero en todo caso, lo que le puedo decir por haber estado sentado en la audiencia, le puedo decir por haber estado sentado en la audiencia que usted no estuvo porque no se abren los foros y la justicia es opaca. Es que comparecieron a la audiencia funcionarios del Estado a decir que el Estado ha recibido beneficios y no se ha perjudicado, y que eso es recogido en el voto salvado del juez León, como es obvio, pero curiosamente también es recogido en el voto de mayoría, que el Estado compareció a la audiencia a decir no me perjudique. Entonces, no es mi apreciación de que no se ha cuantificado, etcétera, etcétera. Son los hechos. Es lo que pasó en el juicio. Ya. Esto decía, en cambio, un sentenciado, sí, padre de doña Silvana, el señor ingeniero Wilson Pastor. Se han enumerado como 15 causas en contra nuestra. No se ha enumerado ni una sola de nuestra defensa por parte de los 2 jueces que dirimieron en contra de nosotros, ¿verdad? Y es inicua. ¿Por qué? Porque se basa, no hay otra palabra para decirlo, en un insulso, repito, insulso, informe de responsabilidad penal realizado por el que se llama contra lo que ha hecho que daño a tantas personas y a este país también. Esa es la sentencia que ha hecho por $5 millones, ¿verdad? En base a un cálculo absolutamente, ¿cómo le diría yo? Un mamarracho de la tarifa por parte de gente que no conoce y que se ha demostrado a través de innumerables argumentos
no retenidos ni un solo de ellos en esta sentencia, excepto por el juez que no estuvo de acuerdo. Nada más claro de lo que está pasando. ¿Quiénes estamos condenados? ¿Quiénes? Los que tuvimos la responsabilidad de manejar el sector petrolero en el gobierno de Correa. Ese es el delito. Estamos en eso, no estamos en el campo de la justicia. En todo caso, yo seguiré adelante. No saldré del país, seguiré adelante hasta que la verdad salga. Doctor Calero, esta es la reacción en cambio de uno de los sentenciados y claro, él coincide con usted en la parte del informe de la Contraloría, ¿no? Pero todavía ni él tampoco nos habla de aquello del manejo de la información privilegiada, que suele ser pues a veces el motivo por el cual algunos aceptan estos cargos de responsabilidad y de riesgo político y de opinión pública, porque hay que decirlo así. El aceptar un cargo en el Ecuador es de altísimo riesgo. Se corren muchos y muchos para ayudar, pero muchos se corren porque van a ser beneficiados. Doctor Calero, ¿usted encuentra de alguna manera la existencia, a lo mejor no del delito sentenciado, pero que usted nos deja entrever de la utilización de la información privilegiada, encuentra ahí que hay algo más que investigar, que a lo mejor esto podría iniciarse nuevamente y porque le voy a preguntar al doctor Albán cuáles son los otros pasos que él va a seguir y que la Fiscalía también seguirá? ¿Usted qué más encuentra que hay que hacer, doctor Calero? Mire, Francisco, este proceso recién se ha iniciado, ¿sí? Ahí existen todavía algunos pasos o algunos capítulos que están por venir y obviamente veamos los jueces en su momento, luego de la apelación, entiendo que habrá casación y cualquier otro recurso que puedan los interesados proponer. Veamos, todavía está este proceso recién iniciado. Sin embargo, yo voy a persistir en mi intención de que se haga una investigación respecto al uso doloso, el ocultamiento concertado y la utilización en favor de terceros de información privilegiada. Y existen algunos indicios por lo pronto y existen algunos elementos suficientes documentales que podrían ir en esa línea. Mire, desde el año 2009, al interior de Petroecuador, en las áreas que manejaban el entonces campo marginal Singue, ya se hablaba de los estudios que se estaban realizando, de los estudios sísmicos que se estaban realizando con miras a hacer una evaluación del potencial del campo. Ya se hablaba desde el año 2009 y luego se producen informes, se hacen estudios, se producen informes, especialmente el del 2009, fines del 2009, el de Geotec. Se ha minimizado, yo diría, a la compañía esta se le ha dicho pues que no sirve para absolutamente nada, se ha dicho que ese informe no vale para absolutamente nada, no ha servido de nada, pero sí sirvió en su momento, por ejemplo, para que las empresas que realizaron los estudios de impacto ambiental, el primero, a los 4 meses, 6 meses máximo de celebrado el contrato, la empresa que realizó el estudio de impacto ambiental para la construcción de una plataforma inicial, perforación de un pozo de exploratorio, de uno de avanzada, ya considerara en su informe la existencia de estudios de sísmica 3D que con certeza indicaban dónde y en qué dimensiones había petróleo en ese campo. Y luego un estudio posterior, también de impacto ambiental, realizado por otra empresa, de igual manera ratifica la existencia de información de sísmica 3D que decía con absoluta claridad, que evaluaba la posibilidad, que estimaba, porque aquí lo que hay que decir con claridad es estimaba, porque son estimaciones. La geología no es una ciencia exacta.
es de interpretación. Estimaban reservas para el campo Singue en el orden de los 20 millones de barriles. 20 millones Entonces, 630.000 barriles. Redondeo. Sí, 20 Entonces, millones. una cosa es hacer una licitación con una información que dice existen 2 millones, aproximadamente 2 millones de reservas, y otra que hubiese dicho existen 20 millones de barriles de reservas. Claro. Posiblemente la tarifa, aún la negociada menos $1 de la presentada, posiblemente esa tarifa hubiese sido $1, $2, $3 menos, 10% menos, por un concepto elemental de economía de escala. Y entonces el perjuicio potencial para el Estado está ahí. Pero si se hubiese utilizado este elemento como fundamento del análisis, del estudio tanto de Contraloría y posteriormente de la Fiscalía. Y lo que le estoy diciendo está documentado. Sí, tiene los informes, el uno presentado en el 2010, el otro en el 2011 y el anterior, el que no se ha conocido, del 2009, que habla de los 20 millones. El otro hablaba de 4.500.000 y claro, y sobre el que se trabaja es el de 2.518.000. Doctor Albán, estos datos cruzados, estas cosas que le trae en un país como el nuestro que, como recordaba al inicio de este trabajo en la mañana de este día, que cobran, se llevan plata por las medicinas, se llevan plata por las pruebas PCR, se llevan plata por las fundas de los cadáveres. Estas cifras generan absolutamente dudas. Usted que ha estado como ha estado, peleándola ahí, ejerciendo la profesión, ¿no siente que algo no se ha sabido de este caso y que la diferencia de 2.500.000 a 20.630.000 es una diferencia en donde no solo el señor doctor Calero dice, oiga, eso hay que investigar? ¿No siente usted que el Estado no ha sido capaz de investigar eso entonces? A ver, Francisco, verá, precisamente porque estuve ahí, porque fui testigo de la discusión que se dio, porque presencié la producción de la prueba, lo que le puedo decir es lo siguiente. El doctor Calero hace referencia a 3 informes, pero dice que el más importante o el fundamental es el informe de Geotec, elaborado en noviembre de 2009. Sí. Y hay varias cosas que decir sobre ese informe de Geotec. Lo primero es que es un informe que no tiene firma de responsabilidad. Lo segundo es que es un informe que nunca se entregó formalmente y que la supuesta entrega es un informe que la propia empresa estatal petrolera ecuatoriana no reconoce, no acepta como válido. Esto sí se produjo en el juicio. Esta es prueba aportada. Es más, la propia fiscalía aludió a esta prueba. ¿Y qué dice la empresa estatal petrolera ecuatoriana sobre el informe de Geotec? No tiene calidad de certificación de reservas, no cumple con el marco de trabajo previsto por la SPE-PRMS para clasificar los volúmenes de petróleo y gas. Los números referentes a reservas no están categorizados bajo ninguna norma internacional. No lo digo yo, y esto sí pasó en el juicio. Entonces, el tema es que ese informe al que se alude de manera recurrente y que supuestamente refiere a la existencia de 20 millones de barriles de reservas, no puede, lamentablemente, tomarse como la respuesta definitiva de la cantidad de reservas existente en el campo, porque como el doctor Calero, que es experto petrolero, sabe, la única forma de determinar las reservas existentes es perforando. Esa es la única forma de saber. Entonces hay que perforar para determinar, y las bases de la licitación en esta ronda petrolera y en todas las rondas petroleras, refieren que hay que trabajar a partir de las reservas certificadas, que son aquellas que constan en el Libro Nacional de Reservas. Yo quiero animarle al doctor Calero, que dice que va a denunciar que ha habido el uso doloso de información privilegiada, a que también denuncie los otros 20 contratos petroleros celebrados exactamente bajo las mismas
pautas, bajo las mismas, doctor Albán, con los números constantes en el Libro Nacional de Reservas, no y no en informes de prospección doctor Albán, sísmica. el doctor Calero no va a denunciar, Porque si decimos, lo ha hecho pero, ya. Doctor Rocha, permítame sí, concluyo la idea. No, es que concluyo la idea. Es que solo esa afirmación ya nos lleva a otra cosa. No es que va a denunciar, lo ha analizado aquí. Déjeme terminar varias de hablar. Al doctor veces. Calero le dejó No terminar necesita. de hablar. Sí, pero no afirmó cosas que no estaban dichas. Siga, doctor Albán, si quiere. Es parte de la defensa. No, y está bien. Rocha, déjeme terminar de hablar. Por Usted favor. pone los videos del candidato, le deja concluir al doctor Calero y a mí ya por segunda vez me interrumpe. Solo déjeme terminar de decir lo que estaba diciendo. Podría haber un informe del Vaticano, doctor Rocha. Si las bases de la licitación dicen que se trabaja con el Libro Nacional de Reservas y todos los contratos se hicieron exactamente igual, quisiera entender por qué solo hay suspicacias en este caso. Y quisiera realmente que los ciudadanos preocupados de este país, como el doctor Calero, que quieren que se conserve un recurso importante para nosotros, lo que me parece muy loable, denuncien todos los casos. 20 contratos petroleros hay iguales a este. 20. Denunciemos todos. ¿Ya? Investiguemos todo. Me parece que sí. Todo está bajo sospecha, créame, pero si a alguien se le ocurre traer a un informe del Papa, por más que lo conozcamos, sepamos qué es, le vamos a decir, oiga, esto no es un tema espiritual, es tan terrenal que está en juego la plata. Doctor Calero. Mutatis mutandi, eso es lo de Geotec. Doctor Calero. Mire. Bueno, quedan ahí eso, ¿no? ¿Cómo entonces esto que genera las dudas y esta reflexión razonable del señor doctor Albán nos lleva a que todo está bajo sospecha? Mire, Francisco, voy a comenzar por la última parte de la intervención del doctor Albán. En tiempos del economista Correa, cuando las papas quemaban, mire, dijimos con absoluta claridad que antes que una auditoría a la deuda externa, debería hacerse una auditoría a la contratación petrolera en el Ecuador. Una auditoría a la contratación petrolera de todos los años, porque generalmente ha sido la mata de la corrupción, la contratación petrolera en todos los regímenes, con alguna excepción honrosa. De tal manera que esta ha sido una constante en mis intervenciones, no está referida exclusivamente a este caso. Me gustaría seguir considerándole una persona seria al doctor Albán y que él utilice sus pruebas, los documentos de manera contextualizada, de manera integral. Posiblemente no tenga el conocimiento de algunos diferenciadores de carácter técnico que son fundamentales en este problema. Mire usted, el documento que exhibe el doctor Albán, un certificado emitido por el exgerente, entonces gerente de Petroamazonas, no de Petroecuador, dice un asunto muy fundamental. Él señala con absoluta claridad que el informe de Geotec Group Limited, con fecha 30 de noviembre de 2009, se encuentra en custodia en el archivo técnico de Petroamazonas. Entonces no se trata de un papel, de un informe por aquí, por acá. Mire, ese informe que dice el doctor Albán no tiene firma de responsabilidad, fue presentado con una casta de cobertura. Creo que en inglés les llaman cover letter, para algunos que les gusta la terminología por ahí. Mire, la casta de cobertura es firmada por los responsables de la empresa contratista. Y como anexo, el informe. Entonces, obviamente, este informe no tiene firmas de responsabilidad, pero el informe existe, porque en algún momento dentro de la campaña mediática de los involucrados se decía que ni existe, es un papel que no existe en ningún lado. Ese informe existe, según esta certificación, en los archivos, en el archivo técnico de Petroamazonas, y que debió haber sido transferido por Petroecuador cuando se produjo la escisión de las actividades de exploración y explotación para que fueron trasladadas a Petroamazonas. Es decir, que la información existía, existe el documento.
Y de ahí vienen las inquietudes. Y entonces, ¿qué hizo con ese documento Petroecuador? ¿Qué hicieron las autoridades de Petroecuador? ¿Qué hicieron luego las autoridades de Petroamazonas? ¿Notificaron a la entonces Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, como era su obligación, notificar esta nueva situación respecto de las reservas de zinc? Si bien el estudio era relacionado con Cuyabén y Zanzaguari, ahí se determinaba, porque se extendió el análisis al ser yacimientos colindantes, campos colindantes, se estableció también la posibilidad, una estimación de que en zinc habría 20 millones de reservas. ¿Qué se hizo con esa información? ¿Dónde se quedó? ¿Por qué no se actualizó el tan mentado libro de reservas? ¿Por qué y para qué no se actualizó el libro de reservas? Bien, eso es lo primero. Lo segundo, obviamente que la certificación dice que el informe de Geotec no tiene la calidad de certificación de reservas y da un par de razones por ahí. Obvio. Mire usted, Geotec no es una empresa certificadora de reservas. Es una empresa que hace interpretación, reinterpretación, procesamiento, interpretación y reinterpretación de sísmica. Eso no hace una certificadora de reservas. Esto de las certificadoras de reservas son unas compañías que van más o menos como las auditoras a revisar los libros de contabilidad, a constatar uno que otro asunto por aquí de los activos, de los balances y cosas por el estilo. Las empresas certificadoras de reservas hacen eso y son unos requerimientos de los sectores financieros que para dar un crédito contratan a una empresa para que vaya a certificar una calificadora las reservas de los que están solicitando casi una calificadora de riesgo. Entonces yo les voy a pedir a los dos. Más o menos, mire, entonces, sí. Discúlpeme, con esto concluyo, ya me está costando como al doctor Albán. Mire, es para que sea un empate. No, estamos empatados. Yeah. Mire, entonces la certificación es correcta de que no es una certificadora de reservas. Claro que no es. Daría lo mismo decir que alguien me certifique que Radio Democracia es una medidora de opinión, de estadísticas de opinión. Digo, no, pues no es. No es cierto, es una emisora de radio. Bien, entonces es correcto, pero Geotec presentó un trabajo, procesó información sísmica, interpretó esa información sísmica y llegó a determinar, a estimar que las reservas del campo zinc estarían en 20 millones de barriles. Y ahí está claro el fundamento, señor doctor Albán, del tema. Este que ha sido, sobre todo para los medios, diría yo, ha sido un fundamento, ¿no? O sea, alguien nos tiene que explicar técnicamente. Nosotros esperábamos que la sentencia en parte termina explicando una cosa y, como usted dice, no termina cuantificando, no termina yendo al fondo de lo que el país habría querido tener, o por lo menos los que habíamos seguido de alguna manera el caso por el tema periodístico, por el tema del proceso. Doctor Albán, ¿qué viene a futuro de este caso? ¿Qué usted tiene previsto y qué espacios nomás tiene? El doctor Calero decía, va a haber todavía unos trámites judiciales, esto recién empieza, ¿y qué más se puede hacer, no, doctor Albán? A ver, Francisco, primero permítame oración. Yo no tengo conocimiento de diferenciadores técnicos, como dice el doctor Calero, porque yo no me dedico al tema petrolero. Yo me dedico al derecho penal y al derecho internacional de los derechos humanos. Y en los tiempos del economista Correa, cuando las papas quemaban, es público y notorio qué es lo que yo estaba haciendo. Yo fui amenazado de muerte en esa época, fui mentado en Sabatín 8 veces. Entonces, si quisiera que quede claro a qué me dedico yo, y obviamente ese conocimiento yo no voy a tener. Pero sí puedo decir una última cosa antes de responder su pregunta, Francisco. Si es que efectivamente supusiéramos, en gracia de discusión, que el informe de Geotec dice lo correcto, que había 20 millones de reservas de barriles de petróleo, entonces en el proceso de negociación, en el marco de la licitación, necesariamente había que licitar con más pozos. Y el licitar con más pozos implicaba una mayor inversión del contratista. Y la mayor inversión del contratista iba a implicar una tarifa más alta. Eso es lo que iba a implicar. Y entonces esto me parece a mí, más allá de que yo no soy petrolero, me parece importante dejarlo claro. Contesto su pregunta, ¿qué es lo que viene? Bueno, yo supongo que los acusados que han sido condenados van a apelar de su condena.
Yo supongo que la Fiscalía va a apelar de la ratificación de estado de inocencia de los 8 acusados absueltos. Entonces yo lo que me imagino es que vamos a ir sí o sí a una instancia de apelación. Obviamente nosotros en este momento, ¿qué vamos a discutir? Si lo que nosotros afirmamos desde el inicio, y de hecho recuerdo que la anterior vez que estuvimos los 3 juntos, el propio doctor Calero reconoció que es que Silvana no tiene que ver en esto, ha sido determinado por la justicia en forma unánime, porque los 3 jueces llegan a la misma conclusión. Pero obviamente en la instancia de apelación puede darse una discusión diferente y pudiera revertirse a favor de cualquiera de las 2 partes procesales, sea de la parte acusadora o de la parte acusada. Entonces, obviamente nosotros no podemos descuidar. Claro. Lo que nosotros en este punto vamos a hacer es estar pendientes de los pedidos seguramente de aclaración y ampliación que las partes procesales van a plantear. Vamos a estar pendientes de los eventuales recursos de apelación que pudieran plantear las partes procesales, y si es que hay una instancia de apelación, obviamente iremos a continuar representando los intereses de Silvana. Eso es lo que vamos a hacer. Doctor Calero, ¿se puede en esta etapa, en aclaración, en todo lo que falta, se podría pedir, por ejemplo, insistir en lo que usted desde hace años viene exigiendo? Vamos a ver qué pasó con esto. ¿Se podrá o ya solo lo que está tratado en la sentencia, doctor Calero? Sí. Obviamente que la teoría del caso fue formulada, las pruebas fueron realizadas, evacuadas. En función de eso, los jueces evaluaron estas pruebas en función exclusivamente de la teoría del caso que planteó la Fiscalía. Y pare de contar. Acá yo voy siempre a la aspiración de carácter general para que todos estos asuntos puedan ser mucho más limpios, mucho más transparentes. Y mire usted que no es únicamente el caso Singue. Yo creo que fue una práctica de que malos funcionarios negociaran, traficaran con la información, que ocultaran información, que vendieran información privilegiada. Es decir, todo esto debe llevarnos más allá de lo judicial a actos o a decisiones, ¿no es cierto?, para el manejo transparente de la información, ¿sí? Tiene que ir a políticas públicas respecto al manejo de la información justamente para evitarse, porque esto no termina, ni comienza, ni termina en un proceso judicial. Acá la pelea es permanente por la transparencia, por la honestidad, por la ética pública, y en esa línea es en la que yo me inscribo. A mí, mire, para mí ha sido difícil este caso porque tengo algunos amigos y conocidos involucrados. ¿Sí? Algunos familiares de los involucrados son amigos, son buenos amigos, y realmente ha resultado difícil encontrar un equilibrio en la... incluso en la opinión, en lo que normalmente les pedimos los medios de comunicación, que nos digan pues cuál es su interpretación. Tiene un peso el tema de conocer a las gentes. Y claro, uno agradece, en el caso de los 2, agradece que corran esos riesgos, porque si no hay gente que corra esos riesgos, más allá del ejercicio propio de sus profesiones, que corra el riesgo de pensar en público, la opinión pública no va a conocer. Y esas dudas presentadas las tenemos que ir descubriendo. La transparencia, como dice doctor Calero, es lo que busca. Doctor Albán, muchas gracias por comparecer. Doctor Calero, gracias por acompañarnos en el análisis. A los 2 un muy buen día. Gracias, Francisco. Buenos días. Un gusto. Han estado con nosotros el señor doctor Juan Pablo Albán, abogado de Silvana Pastor, y el señor doctor Luis Calero, abogado experto en temas petroleros. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno para que